Conclave secreto, Spinoza y el verdadero plan del Papa 266. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué misterios se esconden tras el humo que emerge de la Capilla Sixtina? Blanco o negro, ese penacho de humo captura la atención del mundo, señalando el destino de una de las instituciones más antiguas y poderosas de la historia humana. Pero, ¿qué vería en este ritual ancestral un pensador como Baruch Spinoza, aquel filósofo del siglo XVII que osó desafiar las concepciones tradicionales de Dios y del universo? ¿Se maravillaría ante la supuesta intervención divina? ¿O, por el contrario, vería en el cónclave papal un fascinante, aunque predecible, espectáculo de la naturaleza humana en acción? ¿Podría la elección de un papa, ese evento cargado de simbolismo y fe, ser analizado bajo la misma lente racional con la que Spinoza examinó las pasiones humanas y las leyes inmutables del cosmos? Imaginemos por un momento al propio Spinoza, no en su modesto taller de pulidor de lentes en Ámsterdam, sino como un observador silencioso en la plaza de San Pedro, contemplando la expectación, los rezos, la tensión que precede al anuncio del Habemus Papam. ¿Qué pensamientos cruzarían la mente de este hombre que equiparó a Dios con la naturaleza misma, que vio en cada evento, desde el movimiento de los planetas hasta el latido de un corazón humano, la manifestación necesaria de una única sustancia infinita? ¿Acaso no encontraría en la pompa vaticana una contradicción flagrante con su Deus sive natura, ese Dios impersonal, inmanente, desprovisto de voluntad, juicio o intenciones humanas? ¿Cómo reconciliar la idea de un Espíritu Santo descendiendo para iluminar las mentes de los cardenales con la visión espinosista de un universo regido por una necesidad matemática, donde nada ocurre por azar o por capricho divino? Para Spinoza, recordemos, Dios no es un rey celestial sentado en un trono, dictando mandamientos o interviniendo en los asuntos mundanos como un titiritero cósmico. No, Dios es la totalidad de la existencia, la sustancia única y eterna de la cual todo lo demás, mentes, cuerpos, estrellas, rocas y sí, incluso los rituales del cónclave, son meros modos o modificaciones. ¿No es esta una visión radicalmente distinta a la que anima la fe de los millones que esperan ansiosos el resultado de la votación papal? Ellos buscan un vicario de Cristo, un representante de un Dios personal y trascendente. Spinoza, en cambio, nos invitaría a buscar la comprensión de las causas necesarias que operan dentro de ese sistema cerrado que es la Capilla Sixtina durante el cónclave. ¿Qué fuerzas, qué pasiones, qué ideas, qué condiciones materiales y sociales convergen para producir ese resultado específico, la elección de un hombre sobre otros? ¿No sería el Espíritu Santo, desde esta perspectiva, una etiqueta que la imaginación humana aplica a un complejo entramado de causalidades que no comprende del todo o que prefiere no comprender? Es más reconfortante creer en una guía sobrenatural que enfrentar la cruda realidad de las ambiciones, los miedos, las alianzas y las presiones que inevitablemente deben bullir entre los príncipes de la Iglesia reunidos en secreto. ¿No nos enseñó Spinoza, en su Ética demostrada, según el orden geométrico, que los seres humanos actúan siempre movidos por el deseo de perseverar en su ser, por el conatus? ¿Y no es el cónclave, en última instancia, un escenario donde este conatus se manifiesta de formas complejas y a menudo ocultas? Podríamos ver las negociaciones secretas, las alianzas cambiantes, los vetos disimulados, no como pecados o desviaciones de un ideal sagrado, sino como expresiones naturales de este impulso fundamental. ¿Acaso la búsqueda del papado o la influencia sobre quien lo ostentará no es una forma potente de buscar poder, seguridad y la perpetuación de ciertas ideas o linajes dentro de la Iglesia? ¿Dónde quedaría entonces la narrativa de la pura inspiración divina frente a este análisis descarnado de las motivaciones humanas, tan terrenales, tan spinozistas? Consideremos la propia figura del Papa electo. Para millones es el Santo Padre, infalible en cuestiones de fe y moral, bajo ciertas condiciones, el sucesor de Pedro. Pero,
¿Cómo lo vería Spinoza? ¿No lo consideraría simplemente un hombre, un modo finito de la sustancia infinita, elevado a una posición de inmensa autoridad por una concatenación específica de causas y efectos? ¿No analizaría su poder no como algo otorgado desde el cielo, sino como un constructo social y político mantenido por la creencia, la costumbre, la organización y sí, también por la fuerza simbólica y a veces material? ¿Qué diría Spinoza sobre la idea de infalibilidad? ¿No la vería como una pretensión absurda, una forma de superstición destinada a asegurar la obediencia y a evitar el escrutinio racional de las doctrinas y decisiones papales? ¿Acaso la razón, para Spinoza, no es la única guía fiable hacia la verdad y la virtud, y no la obediencia ciega a una autoridad externa, por muy sagrada que se presente? Spinoza fue un crítico feroz de la superstición, a la que consideraba una fuente de miedo, odio y servidumbre. Veía cómo las religiones organizadas a menudo manipulaban las pasiones tristes, el miedo al castigo divino, la esperanza de recompensas celestiales, para controlar a las masas. ¿No encontraría ecos de esto en la atmósfera que rodea al cónclave? La expectación temerosa, la esperanza fervorosa, la creencia en signos y presagios, ¿no son estas, en parte, manifestaciones de esa imaginación supersticiosa que Spinoza tanto se esforzó por disipar con la luz fría y clara de la razón? ¿Podría el propio ritual del cónclave, con su secretismo, sus juramentos, su aislamiento del mundo exterior, ser visto como un mecanismo diseñado, consciente o inconscientemente, para fomentar un aura de misterio y trascendencia que desalienta el análisis crítico? ¿Es el humo blanco una señal divina o una hábil puesta en escena para reforzar la creencia en la intervención sobrenatural? Pero, ¿significa esto que Spinoza despreciaría por completo el cónclave o la figura del Papa? ¿Los vería simplemente como un fraude o una ilusión? Quizás no. Spinoza, a pesar de su racionalismo radical, también fue un pensador profundamente interesado en la política y en la estabilidad social. En su tratado teológico-político, argumentó que la religión, aunque a menudo basada en la superstición, podía desempeñar un papel útil en la sociedad, fomentando la obediencia a la ley y la cohesión social entre aquellos que no son guiados por la razón pura. ¿Podría ver el cónclave y el papado, a pesar de sus fundamentos teológicos que él rechazaría, como mecanismos que, históricamente, han proporcionado cierto orden y estructura a una vasta comunidad humana? ¿No es la Iglesia Católica, con su jerarquía y sus rituales, un ejemplo fascinante de una institución que ha logrado perseverar durante siglos, adaptándose y sobreviviendo a innumerables crisis? ¿Acaso Spinoza, el pragmático observador de la naturaleza humana, no reconocería la eficacia de estos mecanismos independientemente de su validez filosófica? ¿Y qué hay de la elección misma? Spinoza creía que la mejor forma de gobierno era aquella que garantizaba la paz y la seguridad, permitiendo a los ciudadanos vivir según la razón. Aunque favorecía la democracia, entendía que diferentes contextos podían requerir diferentes arreglos políticos. Podría analizar el cónclave como un sistema electoral particular, con sus propias reglas, sus propios electores, los cardenales, sus propios procedimientos, las votaciones secretas, las mayorías requeridas. ¿No buscaría comprender su lógica interna, sus fortalezas y debilidades como método para seleccionar un líder? Se preguntaría si este sistema, a pesar de su aparente desconexión del mundo moderno y democrático, logra de alguna manera seleccionar líderes capaces de mantener la unidad de la institución, o señalaría sus peligros inherentes. El secretismo que puede ocultar la corrupción, la edad avanzada de los electores que podría llevar a decisiones conservadoras,
la exclusión de las voces de los laicos y del clero inferior. ¿Cómo interpretaría Spinoza las divisiones internas que a menudo marcan los períodos precónclave y las propias votaciones? Las facciones conservadoras versus las progresistas, las tensiones entre diferentes regiones geográficas, las luchas por la influencia doctrinal o administrativa. ¿No vería en ellas, una vez más, la manifestación inevitable de la diversidad de opiniones e intereses dentro de cualquier cuerpo social complejo? ¿No argumentaría que estas tensiones, lejos de ser una señal de la ausencia de Dios, son simplemente el resultado natural de diferentes modos finitos, los cardenales, interactuando, cada uno con su propia perspectiva, sus propias pasiones, su propio conatus? ¿No nos recordaría que la unidad absoluta es imposible en el reino de lo finito y que la verdadera sabiduría política no consiste en suprimir la diversidad, sino en encontrar formas de gestionarla pacíficamente? ¿Y qué pensaría Spinoza sobre el concepto mismo de elección divina? Para él, todo sucede por necesidad. No hay contingencia, no hay libre albedrío en el sentido tradicional. Cada evento es el resultado inevitable de causas precedentes, siguiendo las leyes eternas de la naturaleza, Dios. ¿Cómo encaja en este esquema la idea de que Dios elige a un papa específico? ¿No sería esto, desde la perspectiva spinozista, una forma de antropomorfismo, de proyectar atributos humanos, voluntad, elección, preferencia, sobre la sustancia infinita que es indiferente a nuestros deseos y dramas? ¿No diría Spinoza que el resultado del cónclave, como cualquier otro fenómeno natural, está determinado por la compleja red de causas y efectos que operan en ese momento, incluyendo las disposiciones psicológicas de los cardenales, las presiones políticas externas, las tradiciones históricas de la institución, incluso factores aparentemente triviales? ¿Es la elección divina simplemente el nombre que damos a un resultado cuya complejidad causal se nos escapa? Profundicemos en las pasiones, los afectos, como los llamaba Spinoza. Él dedicó gran parte de su ética a analizar cómo la alegría, la tristeza, el amor, el odio, la esperanza y el miedo influyen en el comportamiento humano. ¿No es el cónclave un crisol donde estas pasiones hierven con especial intensidad? La esperanza de ver elegido a un candidato afín, el miedo a que triunfe una facción contraria, la ambición personal disfrazada de servicio a Dios, la lealtad a ciertos grupos o ideas, la aversión hacia otros. ¿Podría Spinoza ofrecernos una clave para entender la dinámica interna del cónclave precisamente a través de este análisis de los afectos? ¿No argumentaría que los cardenales, como todos los seres humanos, están sujetos a estas fuerzas y que sus decisiones, lejos de ser puramente racionales o divinamente inspiradas, están profundamente moldeadas por sus estados afectivos? ¿Cómo se gestionan estas pasiones en un entorno tan cargado de secreto y presión? ¿Se potencian, se neutralizan, se transforman en estrategias calculadas? Spinoza distinguía entre pasiones, afectos pasivos, que surgen de causas externas y nos hacen sentir a merced de las circunstancias, y acciones, afectos activos, que provienen de nuestra propia naturaleza racional y nos conducen a la libertad y a la comprensión adecuada. Podríamos aplicar esta distinción a los cardenales electores. Actúan predominantemente bajo la influencia de pasiones, miedo al cambio, deseo de poder, lealtad ciega, o son capaces de actuar desde la razón, buscando el bien común de la institución, tal como lo entienden, basándose en una comprensión clara de la situación. Es posible alcanzar la libertad spinozista, entendida como actuar según la necesidad de la propia naturaleza racional dentro de los confines de un cónclave papal, ¿o es la propia estructura del evento, con su carga emocional y sus intrigas, un obstáculo casi insuperable para la razón?
¿Y qué hay de la idea de milagro o intervención divina directa, tan central en la narrativa religiosa que rodea al cónclave? Spinoza dedicó capítulos enteros de su tratado teológico-político a refutar la posibilidad de los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales. Para él, las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, eternas e inmutables. Un milagro implicaría que Dios actúa contra su propia naturaleza, lo cual es contradictorio y absurdo. No vería entonces la supuesta guía del Espíritu Santo como una interpretación errónea de fenómenos naturales complejos o como una ficción piadosa. No argumentaría que atribuir el resultado a una intervención divina es una forma de pereza intelectual, una manera de evitar la ardua tarea de investigar las verdaderas causas naturales y humanas que lo produjeron. ¿Qué diría de las historias de supuestos signos o presagios que a veces acompañan a los cónclaves? No los descartaría como meras coincidencias o como productos de una imaginación sobreexcitada por la esperanza y el miedo. Consideremos también la relación entre fe y razón. La Iglesia Católica, si bien valora la razón, la subordina en última instancia a la fe y a la revelación divina. Spinoza, en cambio, defendía la supremacía de la razón como única vía hacia el conocimiento verdadero y la virtud. La fe, para él, pertenecía al ámbito de la obediencia y la piedad, útil para la cohesión social, pero incapaz de proporcionar conocimiento sobre la naturaleza de Dios o del universo. ¿Cómo se manifestaría esta tensión en su análisis del cónclave? No vería el énfasis en la oración, la invocación del Espíritu Santo y la aceptación final del elegido como una primacía de la fe sobre la investigación racional de las cualificaciones, las ideas y las probables consecuencias del liderazgo de cada candidato. No criticaría la idea de que la fe puede suplir o incluso contradecir lo que la razón indica sobre las capacidades o intenciones de un futuro papa. ¿Es la fe en la guía divina una excusa para no ejercer el juicio crítico? ¿Y qué papel juega la propia institución, la Iglesia Católica, en la visión espinosista? Él la vería como una organización humana, sujeta a las mismas leyes naturales que rigen cualquier otro cuerpo político o social. Su longevidad, su poder, su influencia global no serían pruebas de su origen divino, sino testimonios de su compleja estructura organizativa, su capacidad de adaptación, su habilidad para manejar el poder simbólico y para satisfacer ciertas necesidades humanas, espirituales, sociales, psicológicas. Analizaría Spinoza la burocracia vaticana, las finanzas de la Iglesia, sus relaciones diplomáticas, sus luchas internas por el poder doctrinal y administrativo, con la misma objetividad con la que analizaría la corte de Luis XIV o el gobierno de las Provincias Unidas. No buscaría entender cómo la institución misma, con sus reglas formales e informales, sus tradiciones y sus inercias, condiciona el proceso del cónclave y limita las opciones de los electores, independientemente de sus intenciones individuales o de la supuesta guía divina. ¿Podría Spinoza, incluso, ofrecer una perspectiva sobre el humo mismo, el famoso humo blanco o negro? No lo vería como un símbolo potente, un signo cuidadosamente construido para comunicar un resultado de una manera dramática y universalmente comprensible, trascendiendo las barreras del idioma. ¿No analizaría su función comunicativa y su impacto psicológico en las masas expectantes? ¿Es el humo una mera señal o un acto performativo que ayuda a constituir la realidad que anuncia, solidificando la legitimidad del nuevo Papa a través de un espectáculo compartido? ¿Qué nos dice este simple penacho de humo sobre la necesidad humana de signos claros, de certezas, incluso en asuntos que desde una perspectiva racional podrían parecer puramente terrenales y políticos? Finalmente, ¿qué consejo implícito nos daría Spinoza si estuviera observando un cónclave hoy? ¿No nos instaría a mirar más allá de las narrativas oficiales, de las invocaciones a lo divino, y a buscar las causas naturales y humanas
humanas que realmente determinan el resultado? ¿No nos animaría a aplicar la razón crítica, a analizar las motivaciones, las estructuras de poder, las ideologías en juego? ¿No nos invitaría a cuestionar la idea de una elección puramente espiritual y a reconocer la compleja interacción de factores políticos, sociales y psicológicos? ¿Y no nos recordaría que la verdadera libertad no reside en la obediencia ciega a una autoridad externa, sino en la comprensión racional de la necesidad que rige todos los eventos, incluidos aquellos que se desarrollan tras los muros sellados de la Capilla Sixtina? Es posible, entonces, observar el cónclave no como un misterio insondable, sino como un fenómeno humano, demasiado humano, susceptible de ser comprendido a través de la lente implacable pero liberadora de la filosofía espinosista. ¿Qué verdades incómodas, pero quizás necesarias, descubriríamos si nos atreviéramos a mirar? Adentrémonos aún más en la maquinaria política que Spinoza tan agudamente observó. ¿No es el cónclave, en esencia, un microcosmos de la lucha por el poder que él describió en su tratado político, aunque inacabado? Este tratado explora las formas de gobierno y las condiciones para su estabilidad. ¿Cómo analizaría Spinoza la monarquía electiva que representa el papado? Señalaría la tensión inherente entre la necesidad de un liderazgo fuerte y el peligro de la tiranía, incluso una espiritual. ¿Qué mecanismos, según él, podrían asegurar que el poder papal se ejerza para el bien común, entendido como paz y seguridad, no necesariamente como salvación divina, y no para el beneficio personal o faccional del elegido? ¿Es el colegio cardenalicio un contrapeso suficiente o su propia naturaleza como cuerpo elector lo convierte en parte del juego de poder más que en un control efectivo? Spinoza valoraba la libertad de pensamiento y expresión como esencial para la fortaleza de un Estado. ¿Cómo choca esto con el secretismo absoluto impuesto durante el cónclave bajo pena de excomunión? ¿No vería en este secretismo un caldo de cultivo para la sospecha, la intriga y la manipulación, precisamente los males que él creía que la transparencia podía mitigar? O quizás, desde un punto de vista puramente pragmático, reconocería que cierto grado de confidencialidad es necesario para facilitar negociaciones delicadas y evitar presiones externas indebidas, donde trazaría la línea entre el secreto funcional y la opacidad que socava la confianza y la razón. ¿Es el juramento de secreto una herramienta para proteger la supuesta inspiración divina o para proteger los intereses humanos que se juegan tras las puertas cerradas? ¿Y qué decir de la influencia del mundo exterior? Aunque los cardenales están físicamente aislados, son realmente inmunes a las corrientes políticas, sociales y culturales que agitan el mundo más allá de los muros vaticanos. ¿No llevan consigo sus propias experiencias, prejuicios y lealtades nacionales o ideológicas? ¿Cómo interpretaría Spinoza la interacción entre las dinámicas internas del cónclave y las presiones externas, ya sean explícitas, como las ejercidas históricamente por reyes y emperadores, o implícitas, como la opinión pública global, las crisis económicas o los conflictos internacionales? ¿No argumentaría que la elección papal, lejos de ser un evento puramente eclesiástico, es también un acto profundamente político, inserto en la compleja red de relaciones de poder mundiales? ¿Puede el Espíritu Santo, en la visión tradicional, competir realmente con los intereses geopolíticos o las preocupaciones sobre la dirección futura de una institución global? Reflexionemos sobre el concepto espinosista de imitación de los afectos. Spinoza observó que tendemos a sentir las mismas emociones que percibimos en los demás. ¿Cómo podría operar este mecanismo dentro de la atmósfera cargada del cónclave? ¿Se contagian la esperanza, el miedo, la ansiedad entre los cardenales? ¿Puede un candidato carismático o una facción bien organizada manipular los afectos colectivos para inclinar la balanza a su favor?
es la búsqueda de consenso, necesaria para alcanzar la mayoría de 2/3, un proceso puramente racional de deliberación, o está también fuertemente influenciado por estas corrientes emocionales subterráneas, por el deseo de pertenencia o el miedo al aislamiento. Spinoza hizo una distinción crucial entre el objetivo de la filosofía, la verdad, y el objetivo de la teología o la fe, la obediencia y la piedad. ¿Cómo se aplica esta distinción al Papa, que es a la vez cabeza de una iglesia y, en cierto sentido, un jefe de Estado del Vaticano y una figura de influencia política global? ¿No vería Spinoza una tensión inherente en esta doble función? ¿Puede un líder ser simultáneamente el guardián de una fe que exige obediencia, a menudo basada en la imaginación y la esperanza, miedo, y un gobernante que busca la paz y la seguridad a través de la razón y la ley, como Spinoza argumentaría que debería ser? ¿Cómo se resuelven los conflictos cuando las exigencias de la fe, por ejemplo, mantener una doctrina específica, chocan con las necesidades pragmáticas de la política? Por ejemplo, comprometerse con otras potencias o adaptarse a cambios sociales. ¿Es el cónclave un proceso para elegir a un líder espiritual, a un líder político o a una figura que inevitablemente debe intentar ser ambas cosas, con todas las contradicciones que ello implica? ¿Y qué hay de la propia ética espinosista basada en la comprensión racional de nuestro lugar en la naturaleza y en el cultivo de la virtud a través del conocimiento? ¿Es compatible esta ética con la moral enseñada por la Iglesia Católica, a menudo centrada en mandamientos divinos, pecado, culpa y redención? ¿Podría un papa elegido en cónclave ser considerado virtuoso en el sentido espinosista? ¿Dependería esto no de su piedad o de su adhesión a la doctrina, sino de su capacidad para comprender las causas de las cosas, para actuar racionalmente, para promover la alegría activa en lugar de las pasiones tristes y para contribuir a una sociedad donde la razón pueda florecer? ¿Es siquiera concebible un papa espinosista? ¿O es la propia estructura de la institución y las expectativas puestas en el cargo un impedimento fundamental para vivir según los principios de la ética? Consideremos la idea de amor intelectual de Dios, el estado más elevado de la mente humana según Spinoza, que surge de la comprensión intuitiva de la unidad de todas las cosas en la sustancia infinita. ¿Hay algún espacio para este tipo de experiencia mística racional dentro del contexto del cónclave o del papado? La mística católica tradicional se centra en la unión con un Dios personal, a menudo a través de la oración, la contemplación y la gracia divina. ¿Son estas vías compatibles con el camino espinosista hacia la beatitud, que pasa por el ejercicio riguroso de la razón y la comprensión de las leyes necesarias de la naturaleza? ¿Podría un cardenal en cónclave o un papa en su pontificado alcanzar este amor intelectual de Dios, o están sus mentes necesariamente ocupadas por preocupaciones más mundanas y por las exigencias de una fe basada en la revelación y la autoridad en lugar de la demostración racional? Y si aplicamos la crítica de Spinoza a la teología revelada directamente al proceso del cónclave, él argumentaba que las escrituras debían interpretarse históricamente y racionalmente, no como la palabra literal de un Dios personal, sino como textos adaptados a la comprensión y las necesidades de una época y un pueblo específicos, destinados principalmente a inculcar la obediencia y la caridad. ¿Cómo vería entonces las invocaciones de pasajes bíblicos o tradiciones eclesiásticas durante las deliberaciones, si es que las hay, o en la justificación posterior de la elección? Las consideraría argumentos válidos, o más bien recursos retóricos, para legitimar decisiones tomadas por razones mucho más terrenales? ¿No señalaría que la propia interpretación de esas escrituras y tradiciones está sujeta a los intereses y perspectivas de los intérpretes, es decir, de los propios cardenales? ¿Es la voluntad de Dios descubierta en los textos sagrados o es proyectada sobre ellos
propios para justificar una elección ya deseada por otros motivos. Spinoza también fue un precursor de la crítica histórica de la religión. ¿Cómo aplicaría este método al cónclave? No investigaría sus orígenes históricos, su evolución a lo largo de los siglos, las diferentes formas que ha adoptado, los conflictos y las reformas que lo han moldeado. No mostraría cómo el procedimiento actual es el resultado de una larga historia de luchas de poder, intentos de controlar la elección papal por parte de emperadores, familias nobles romanas o facciones dentro de la Iglesia y esfuerzos por asegurar la independencia y la legitimidad de la elección. No revelaría este análisis histórico que el cónclave, lejos de ser una institución divinamente ordenada desde el principio, es una construcción humana contingente que ha cambiado y podría seguir cambiando. ¿Qué nos enseña la historia sobre la supuesta intervención divina? ¿Ha garantizado siempre la elección del candidato más santo o sabio? ¿O la historia está repleta de cónclaves marcados por la simonía, la intriga y la elección de papas claramente inadecuados o incluso corruptos? ¿Podría la filosofía de Spinoza ofrecer alguna perspectiva sobre el futuro del papado y del cónclave? Él creía en el progreso a través de la razón y la comprensión. ¿Vería signos de este progreso en la Iglesia actual o en la forma en que se elige a su líder? ¿O consideraría que la institución sigue atrapada en gran medida en la superstición y en estructuras de poder que obstaculizan la libertad de pensamiento y la búsqueda racional de la verdad? ¿Qué reformas sugeriría desde su perspectiva filosófica para hacer el proceso de elección más racional, más transparente, más acorde con las necesidades de una sociedad moderna, si es que considerara que tal institución tiene cabida en ella? Abogaría por una mayor participación de los laicos, por criterios de elección basados en la capacidad intelectual y ética en sentido espinosista, más que en la piedad tradicional o la habilidad política. ¿O concluiría que la propia naturaleza de la institución, basada en dogmas revelados y una autoridad jerárquica, es intrínsecamente incompatible con los ideales de la razón y la libertad que él defendía? ¿No nos advirtió Spinoza sobre el poder de la imaginación colectiva? ¿Cómo opera esta imaginación en el contexto del cónclave? La figura del Papa, los rituales centenarios, el propio escenario de la Capilla Sixtina, ¿no son todos elementos que alimentan una poderosa narrativa imaginaria compartida por millones? ¿Es esta imaginación una fuerza que une y da sentido, como podría argumentar una visión más funcionalista de la religión, o es, desde la perspectiva espinosista, una fuente de ilusión que impide la comprensión racional de la realidad? ¿Cómo influye esta imaginación colectiva en las expectativas puestas sobre los cardenales y sobre el Papa electo? ¿Les presiona a actuar de ciertas maneras, a encarnar ciertos roles, independientemente de sus convicciones personales o de un análisis racional de la situación? ¿Puede un cardenal, inmerso en este mar de símbolos y expectativas, mantener la claridad de juicio que Spinoza consideraba esencial? Reflexionemos sobre la idea espinosista del Estado y su propósito: garantizar la paz y la seguridad para que los individuos puedan vivir según la razón. ¿Podría la Iglesia Católica, vista como una entidad política, además de religiosa, aspirar a cumplir este propósito espinocista, al menos para sus miembros? ¿O su estructura jerárquica, su énfasis en el dogma y la obediencia y su historia de conflictos internos y externos la alejan irremediablemente de ese ideal? ¿Es el cónclave un mecanismo que contribuye a la paz y seguridad internas de la Iglesia al proporcionar una sucesión ordenada, aunque a veces conflictiva? ¿O es en sí mismo una fuente periódica de inestabilidad y lucha por el poder? ¿Qué diría Spinoza sobre la relación entre la estructura de poder de la Iglesia, tal como se manifiesta en el cónclave, y la posibilidad de una vida racional y libre para los católicos? ¿Y qué hay de la diversidad dentro de la propia Iglesia? El catolicismo abarca una inmensa variedad de culturas, sensibilidades teológicas y posiciones políticas. ¿Cómo se refleja
o se ignora esta diversidad en el cónclave, compuesto exclusivamente por cardenales, en su mayoría hombres ancianos y a menudo desconectados de las realidades locales. ¿Es este un sistema representativo en algún sentido significativo? ¿O es, como Spinoza podría argumentar sobre ciertas formas de aristocracia, un sistema que tiende a perpetuar el poder de una élite específica, limitando la influencia de otras voces y perspectivas? ¿Podría un cónclave verdaderamente reflejar la complejidad y la riqueza del cuerpo de la Iglesia si sus electores son tan homogéneos en ciertos aspectos clave? ¿Es la supuesta universalidad de la Iglesia una realidad vivida o una ficción ideológica que enmascara un centro de poder muy localizado y particular? ¿No es fascinante contrastar la concepción espinosista de la libertad como comprensión de la necesidad con la noción teológica de la libertad como obediencia a la voluntad divina? En el cónclave se busca un papa que sea libre. ¿En qué sentido? Libre para seguir los dictados de su conciencia interpretada como voz de Dios, o libre porque comprende racionalmente las complejas fuerzas en juego y actúa en consecuencia para preservar la institución o guiarla de la manera más adecuada según esa comprensión. ¿Podrían ambos tipos de libertad coincidir alguna vez o están fundamentalmente en oposición? Spinoza argumentaría que la verdadera libertad solo se alcanza a través de la razón, no de la sumisión a una voluntad externa, por muy divina que se pretenda. ¿Cómo se manifestaría esta tensión en la elección y el pontificado de un papa? ¿Se valora más la obediencia percibida a Dios o la capacidad de análisis racional y acción estratégica? Finalmente, volvamos al Deus sive natura. Si Dios es la naturaleza, la totalidad de lo que existe operando según leyes inmutables, ¿qué significa servir a Dios en el contexto del papado? Para Spinoza, servir a Dios es comprender la naturaleza y vivir de acuerdo con la razón, que es nuestra conexión con esa totalidad. ¿Podría un papa, desde esta perspectiva, servir a Dios no mediante rituales o la defensa de dogmas, sino promoviendo el conocimiento, la razón, la justicia social, entendida como condiciones que favorecen la vida racional y la paz entre las naciones? ¿Sería este un servicio radicalmente diferente al que tradicionalmente se espera del líder de la Iglesia Católica? ¿Es posible imaginar un cónclave que eligiera a un líder con este tipo de servicio espinosista en mente? ¿O es la propia estructura conceptual de la fe católica un obstáculo insuperable para tal visión? ¿Qué nos revela el cónclave, en última instancia, sobre las diferentes formas en que la humanidad ha intentado comprender su lugar en el cosmos y la naturaleza de lo divino, y sobre las tensiones perennes entre la fe y la razón, la imaginación y la comprensión, la servidumbre y la libertad? Podríamos incluso llevar el análisis espinosista al nivel de la neurociencia y la psicología cognitiva, campos que el propio Spinoza anticipó de manera sorprendente con su énfasis en la conexión mente-cuerpo, ambos atributos de la misma sustancia. ¿Cómo influyen los estados fisiológicos de los cardenales, el estrés del encierro, la fatiga de las largas sesiones, la edad avanzada de muchos, en sus procesos de toma de decisiones? ¿No argumentaría Spinoza que estos factores corporales son inseparables de los estados mentales y afectivos y que por lo tanto juegan un papel causal en el resultado, tan real como las discusiones teológicas o las maniobras políticas? ¿Es la elección del Papa también, en parte, una función de la bioquímica cerebral colectiva de los electores? ¿Qué nos diría un escáner cerebral de los cardenales durante la votación si tal cosa fuera posible y ética? ¿Veríamos la activación de áreas relacionadas con la fe y la espiritualidad, o más bien aquellas vinculadas al cálculo estratégico, al miedo social y a la recompensa? Spinoza insistía en que para entender algo debemos conocer sus causas. ¿Cuáles son, entonces, las causas últimas de la elección de un papa específico en un cónclave determinado? Podríamos enumerarlas según una perspectiva espinosista.
estarían las causas remotas, la historia de la Iglesia, la evolución del papado, las doctrinas establecidas, las estructuras de poder heredadas. Estarían las causas intermedias, la situación geopolítica mundial, las corrientes culturales dominantes, las crisis internas de la Iglesia, el legado del Papa anterior. Y estarían las causas inmediatas, la composición específica del colegio cardenalicio, las personalidades y ambiciones de los cardenales individuales, las alianzas formadas, las negociaciones secretas, los discursos pronunciados, si los hay, los estados afectivos predominantes e incluso, como decíamos, los factores fisiológicos. ¿Es la voluntad de Dios una causa real en esta cadena o es una etiqueta que se superpone a esta complejísima red causal, quizás por incapacidad de abarcarla, quizás por necesidad de legitimación? ¿Y qué hay de la recepción de la elección papal por parte del mundo? Spinoza también analizó cómo las ideas se propagan y cómo se forma la opinión pública, aunque no usara esos términos exactos. ¿Cómo se construye la imagen del nuevo Papa? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación, los líderes de opinión, los propios fieles, en la aceptación o el rechazo de su autoridad y su mensaje? ¿No vería Spinoza en este proceso, una vez más, la interacción de la razón, análisis de sus palabras y acciones, y la imaginación, proyección de esperanzas, miedos y arquetipos sobre su figura? ¿Cómo se utiliza la elección papal para reforzar ciertas narrativas sobre la Iglesia, sobre la religión, sobre el estado del mundo? ¿Es el nuevo Papa un símbolo de continuidad o de cambio, un faro de esperanza o una figura divisiva? ¿Y cómo se manipulan estas percepciones para fines políticos o ideológicos, tanto dentro como fuera de la Iglesia? ¿Podría la perspectiva espinosista, con su énfasis en la causalidad universal y la crítica a la superstición, ser vista como una amenaza directa a la legitimidad misma del cónclave y del papado? Si la elección no es guiada por el Espíritu Santo, sino determinada por una compleja red de factores naturales y humanos, ¿qué base le queda a la autoridad espiritual del Papa? ¿Se reduce todo a un mero juego de poder, a una convención social, a una tradición histórica despojada de su aura sagrada? ¿Es esta la consecuencia inevitable de aplicar la razón espinosista a un fenómeno religioso? ¿O es posible encontrar un punto medio, una forma de reconocer la dimensión humana y política del cónclave sin negar por completo su significado espiritual para los creyentes, aunque Spinoza mismo probablemente rechazaría esta componenda? ¿Cómo lidiaría un creyente informado por Spinoza con esta aparente disonancia cognitiva? Quizás la pregunta más radical que Spinoza nos obligaría a plantear es: ¿importa realmente quién es elegido Papa desde la perspectiva de la verdad filosófica y la búsqueda de la beatitud racional? Si la verdadera salvación, para Spinoza, reside en la comprensión intelectual y el dominio de las pasiones a través de la razón, ¿qué diferencia fundamental puede hacer un líder religioso externo, por muy poderoso que sea? ¿No es la búsqueda de la sabiduría un camino individual que depende del esfuerzo propio por comprender la naturaleza y nuestro lugar en ella? ¿Podría el Papa, en el mejor de los casos, crear condiciones sociales que favorezcan esta búsqueda, promoviendo la paz, la educación, la libertad de pensamiento, pero nunca otorgar la salvación o la verdad misma? ¿No sería la excesiva atención prestada al cónclave, desde esta óptica, una distracción de lo verdaderamente importante, el cultivo de nuestra propia razón y virtud? ¿Es el espectáculo del cónclave una cortina de humo, no solo en sentido literal, sino también metafórico, que nos impide ver las cuestiones filosóficas más profundas sobre Dios, la naturaleza y la condición humana? Entonces, ¿qué nos queda después de este ejercicio espinosista de deconstrucción racional del cónclave? ¿Nos quedamos con un cinismo vacío, con la sensación de que todo es una farsa o una lucha de poder sin sentido? ¿O podemos extraer una lección más profunda, quizás incluso más esperanzadora, aunque de una manera diferente a la tradicional?
¿No nos enseña Spinoza que la comprensión de las causas, incluso de las más incómodas o desalentadoras, es en sí misma una forma de liberación? Al entender los mecanismos humanos, políticos y psicológicos que operan en el cónclave, ¿no nos liberamos de la superstición, del miedo infundado, de la esperanza vana en intervenciones sobrenaturales? ¿No nos permite esta comprensión adoptar una postura más madura, más crítica, pero también potencialmente más serena ante los dramas del poder religioso? ¿Podría esta perspectiva spinozista irónicamente ayudarnos a apreciar ciertos aspectos del cónclave de una manera nueva? Por ejemplo, la resiliencia de la institución, su capacidad para gestionar una transición de liderazgo tan compleja, aunque sea a puerta cerrada, la habilidad diplomática y estratégica que sin duda se despliega. ¿No son estos fenómenos dignos de estudio y comprensión independientemente de su justificación teológica? ¿Podemos admirar la complejidad del mecanismo humano sin necesidad de creer en su origen divino? ¿Es posible separar el análisis de las causas eficientes, cómo funciona, de la evaluación de las causas finales, cuál es su propósito último o su validez trascendente? ¿Y no nos invita Spinoza en última instancia a volver la mirada hacia nosotros mismos? Si el cónclave es un espejo de las pasiones humanas, de la lucha por el poder, de la tensión entre razón e imaginación, ¿no encontramos ecos de todo ello en nuestras propias vidas, en nuestras propias sociedades, en nuestras propias mentes? ¿No estamos todos, en cierto modo, participando constantemente en nuestros propios cónclaves internos, donde diferentes deseos, miedos, ideas y lealtades luchan por el control? ¿No nos ofrece la filosofía de Spinoza herramientas no solo para analizar el Vaticano, sino para comprendernos mejor a nosotros mismos y buscar nuestra propia forma de libertad racional y beatitud? ¿Es el cónclave, al final, menos interesante por quien elige y más por lo que revela sobre la condición humana universal, esa condición que Spinoza se esforzó tanto por iluminar con la antorcha de la razón? ¿Y qué hay de la profecía? Spinoza dedicó una parte considerable de su tratado teológico-político a analizar la naturaleza de la profecía bíblica. ¿Cómo se relaciona su análisis con la idea de que el Espíritu Santo guía la elección papal, una forma de profecía o revelación continua? Spinoza argumentó que los profetas bíblicos no poseían una mente superior o un conocimiento privilegiado de Dios, sino una imaginación excepcionalmente vívida y una fuerte convicción moral. La revelación para él no era una transmisión de verdades filosóficas, sino una adaptación a la capacidad imaginativa de los profetas y del pueblo al que se dirigían, con el objetivo principal de fomentar la piedad y la obediencia. ¿No aplicaría Spinoza un análisis similar a la supuesta inspiración del cónclave? ¿Vería la creencia en la guía divina no como una percepción real de una voluntad sobrenatural, sino como una manifestación de la imaginación colectiva de los cardenales, quizás potenciada por la intensidad emocional del evento y por su propia fe arraigada? ¿Es la voz del Espíritu Santo una interpretación imaginativa de sus propias deliberaciones, intuiciones y consensos emergentes proyectada hacia una fuente externa y trascendente? ¿No señalaría Spinoza la variabilidad y las contradicciones históricas en las elecciones papales como evidencia en contra de una guía divina, consistente y racional? Si el Espíritu Santo siempre guía la elección, ¿cómo explicar los períodos de antipapas, los papados desastrosos, los cambios doctrinales y políticos a lo largo de los siglos? Diría Spinoza que atribuir todos estos resultados diversos a la misma fuente divina es una forma de inmunizar la creencia contra la evidencia empírica. ¿No es más racional, desde su perspectiva,
buscar las causas naturales y humanas específicas que explican cada elección particular con sus éxitos y fracasos, en lugar de postular una guía sobrenatural que parece operar de maneras tan inconstantes o incluso contradictorias. ¿Es la fe en la guía divina una forma de evitar la responsabilidad histórica y política por las decisiones tomadas? Consideremos el lenguaje utilizado. Las declaraciones oficiales tras un cónclave suelen hablar de oración, discernimiento y la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo analizaría Spinoza este discurso desde su filosofía del lenguaje? Lo vería como un lenguaje descriptivo de una realidad objetiva, la intervención divina, o como un lenguaje performativo diseñado para construir y reforzar una determinada visión del mundo y legitimar la autoridad del elegido. No argumentaría que este lenguaje opera principalmente en el nivel de la imaginación y los afectos, buscando generar confianza, reverencia y obediencia, más que transmitir un conocimiento preciso. ¿Qué función cumple la retórica de lo sagrado en el mantenimiento del poder institucional? ¿Es una herramienta indispensable para la cohesión de la Iglesia o un obstáculo para la comprensión racional de sus propios procesos internos? ¿Y qué hay de la necesidad y la contingencia? Para Spinoza, todo sucede por necesidad. La contingencia es solo una ilusión producto de nuestro conocimiento imperfecto de las causas. ¿Cómo se aplica esto a la elección papal? La narrativa religiosa a menudo enfatiza la libertad de Dios para elegir a quien quiera, introduciendo un elemento de contingencia o imprevisibilidad divina. Pero ¿no diría Spinoza que una vez conocidas todas las causas, las disposiciones de los cardenales, las presiones políticas, las reglas del cónclave, etc., el resultado es absolutamente necesario e inevitable? ¿Es la sensación de sorpresa o incertidumbre que rodea al cónclave simplemente un reflejo de nuestra ignorancia de la compleja red causal en funcionamiento? ¿Podría un observador con conocimiento perfecto, un demonio de Laplace espinocista, predecir con certeza el resultado de cada cónclave? ¿Qué implicaciones tiene esta visión determinista para la idea de una elección libre y guiada por el espíritu? Spinoza también distinguió entre la esencia de una cosa, lo que la hace ser lo que es, y su existencia, el hecho de que exista aquí y ahora. ¿Cuál es la esencia del cónclave? ¿Es un mecanismo para elegir al líder de la Iglesia Católica? ¿Es un ritual para reafirmar la autoridad divina? ¿Es una arena para la lucha de poder eclesiástico? ¿O es una combinación compleja de todo esto? ¿Y cómo se relaciona su esencia con su existencia histórica concreta, con sus variaciones, sus escándalos, sus momentos de aparente inspiración? ¿Podría Spinoza ayudarnos a discernir la estructura subyacente, la necesidad interna, su esencia, más allá de las apariencias cambiantes y a menudo contradictorias de su existencia fenoménica, que permanece constante en el cónclave a lo largo de los siglos si lo miramos a través de la lente de las causas y los efectos necesarios? Finalmente, ¿cómo encaja el cónclave en la visión espinosista de la historia humana como un proceso natural, no dirigido por una providencia divina hacia un fin predeterminado? ¿No vería Spinoza la sucesión de papas y los eventos del cónclave como parte del flujo incesante de la historia, impulsado por las pasiones humanas, las estructuras sociales y las leyes de la naturaleza sin un plan maestro divino? ¿Es la historia de los cónclaves simplemente un capítulo más en la larga y a menudo tumultuosa historia de las instituciones humanas, con sus ciclos de auge y caída, de reforma y corrupción, de adaptación y obsolescencia? ¿Qué lugar ocupa este ritual milenario en el vasto tapiz de la existencia natural, tal como la concibió Spinoza, un tapiz tejido con los hilos de la necesidad y la causalidad, donde Dios y la naturaleza son uno y lo mismo? Podríamos pensar en el cónclave como un ejemplo de lo que Spinoza llamó asilo de la ignorancia, es decir,
recurrir a la voluntad de Dios para explicar aquello cuyas causas naturales desconocemos o no queremos investigar. Cuando se dice que el Espíritu Santo ha elegido, no es una forma elegante de cerrar la discusión sobre las complejas y a menudo poco edificantes maniobras políticas, las ambiciones personales o las presiones externas que realmente pudieron haber influido en el resultado. Sirve la invocación de lo divino como un mecanismo para detener la indagación racional en el punto donde se vuelve incómoda para la institución o para los propios actores. ¿Qué ganamos y qué perdemos como sociedad cuando aceptamos estas explicaciones sobrenaturales para eventos que tienen muy probablemente causas perfectamente naturales y comprensibles, aunque complejas? Spinoza valoraba enormemente la claridad y la distinción en las ideas. ¿Es el concepto de inspiración divina en el cónclave una idea clara y distinta? ¿O es, por el contrario, una idea confusa y oscura que mezcla elementos teológicos, psicológicos y políticos sin definirlos adecuadamente? ¿Podemos realmente saber qué significa que el Espíritu Santo guíe una elección? Se trata de una influencia directa en la mente de cada cardenal, de una orientación general del proceso, de una ratificación posterior del resultado. La falta de claridad de este concepto central no lo hace susceptible de ser manipulado o interpretado de maneras convenientes. ¿No preferiría Spinoza un análisis basado en conceptos claros como interés, poder, pasión, razón, negociación, consenso, que aunque menos elevados espiritualmente, permiten una comprensión más precisa de la dinámica real? ¿Y qué hay de la relación entre ética y política en Spinoza? Para él, la política debe estar al servicio de la ética, creando las condiciones para que los individuos puedan vivir racionalmente y alcanzar la virtud. ¿Podría el cónclave, como proceso político interno de la Iglesia, ser evaluado desde esta perspectiva? ¿Contribuye la forma en que se elige al Papa a crear una Iglesia donde la razón, la libertad de pensamiento y la virtud espinosista, basada en el conocimiento, puedan florecer? ¿O, por el contrario, refuerza una estructura de autoridad basada en el dogma, la obediencia y el control de la información, que dificulta esa vida racional? ¿Es la elección de un papa un acto que promueve o que obstaculiza el fin último de la ética espinosista, que es la liberación a través de la comprensión? ¿No sería el análisis espinosista del cónclave, en última instancia, un llamado a la autonomía intelectual? Al desmitificar el proceso, al revelar las causas naturales y humanas subyacentes, ¿no nos está Spinoza capacitando para pensar por nosotros mismos, para formar nuestros propios juicios basados en la evidencia y la razón, en lugar de aceptar pasivamente las narrativas impuestas por la autoridad? ¿Es la comprensión del cónclave, desde esta perspectiva, un ejercicio de liberación de la tutela intelectual, un paso hacia la mayoría de edad racional que él tanto valoraba? ¿Qué mayor tributo podríamos rendir al filósofo que atrevernos a aplicar su método crítico incluso a las instituciones más sagradas y venerables, buscando la verdad sin miedo, guiados únicamente por la luz de la razón? ¿No es esa la esencia misma de la filosofía espinosista, el coraje de comprender? Podríamos considerar la propia arquitectura y el arte de la Capilla Sixtina, el escenario físico del cónclave, a través de la lente espinosista. ¿Qué diría Spinoza de las imponentes pinturas de Miguel Ángel, con su representación de un dios antropomórfico, juzgador y poderoso, tan alejado de su Deus sive natura? Vería en esta magnificencia artística una herramienta para inspirar asombro y reverencia, pero también para reforzar una concepción imaginativa y supersticiosa de lo divino. Analizaría cómo el entorno físico mismo, con su carga simbólica y su atmósfera solemne, influye en el estado de ánimo y las decisiones de los cardenales. ¿Es el arte, en este contexto, un vehículo para la verdad, como quizás argumentarían otras filosofías, o una poderosa herramienta para moldear la imaginación y las pasiones, como sugeriría Spinoza? ¿Cómo afecta la inmersión en este espacio sagrado,
cargado de historia y representaciones teológicas específicas, la capacidad de los electores para ejercer un juicio puramente racional, si tal cosa fuera posible. Spinoza criticó duramente la idea de que una nación o grupo fuera el pueblo elegido por Dios, viéndolo como una fuente de orgullo vano y hostilidad hacia los demás. ¿Podría extenderse esta crítica a la propia Iglesia Católica y a la idea de que sus líderes son elegidos por una intervención divina especial? ¿No vería Spinoza en la pretensión de una guía única del Espíritu Santo una forma de exclusivismo espiritual similar a la del antiguo Israel que él analizó? ¿Qué implicaciones tiene esta creencia para las relaciones con otras religiones o con el pensamiento secular? ¿Fomenta el diálogo y la comprensión mutua o refuerza una sensación de superioridad y posesión exclusiva de la verdad? ¿Cómo se concilia la idea de una elección divina particular con la universalidad de la razón y de la naturaleza, Dios espinosista, que abarca a toda la humanidad por igual? ¿Y qué hay del papel del tiempo en el cónclave? La duración indefinida, la presión por llegar a un consenso, los rituales que marcan el paso de los días. ¿Cómo interpretaría Spinoza esta dimensión temporal? Vería la presión del tiempo como un factor que intensifica las pasiones y dificulta la deliberación serena. O quizás como un mecanismo que fuerza la resolución de conflictos y la toma de decisiones, evitando un bloqueo indefinido. ¿Es el ritmo lento y ritualizado del cónclave una forma de fomentar la reflexión profunda o una estrategia para crear expectación y dramatismo? ¿Cómo influye la conciencia de la propia mortalidad, dada la edad de muchos cardenales, en las decisiones tomadas bajo la presión del tiempo limitado de un cónclave? ¿Podría el concepto spinocista de naturaleza humana arrojar luz sobre los perfiles de los cardenales considerados papables? Spinoza no creía en una naturaleza humana fija y pecaminosa, sino en una naturaleza dinámica, moldeada por los afectos y la búsqueda del conatus, perseverar en el ser. ¿Cómo se manifiesta esta naturaleza en los candidatos al papado? ¿Son sus aparentes virtudes, piedad, humildad, sabiduría, expresiones genuinas de una naturaleza racionalmente cultivada, o son máscaras sociales, adaptaciones estratégicas para navegar el complejo juego de poder eclesiástico? ¿Cómo distinguir entre la verdadera virtud spinocista, actuar según la razón, y la virtud aparente, conformarse a las expectativas sociales o religiosas? ¿Es el cónclave un proceso que favorece a los más virtuosos en sentido spinocista o a los más hábiles en el manejo de las apariencias y las pasiones ajenas? Spinoza argumentó en el Tratado Teológico Político que la democracia era la forma de gobierno más natural y la que más se acercaba a la libertad individual, aunque reconocía la necesidad de otras formas en diferentes circunstancias. ¿Qué diría de la estructura radicalmente no democrática del cónclave? La vería como una reliquia histórica, inevitablemente destinada a generar tensiones y a limitar la libertad de pensamiento dentro de la Iglesia. ¿O podría encontrar alguna justificación pragmática para ella, quizás argumentando que una institución global tan compleja requiere un liderazgo centralizado y una elección controlada para mantener su unidad? ¿Cómo equilibraría Spinoza su ideal democrático con su análisis realista de las condiciones necesarias para la paz y la estabilidad de cualquier cuerpo político, incluida la Iglesia? ¿Es la falta de democracia en la elección papal una debilidad fundamental o una necesidad funcional desde una perspectiva puramente descriptiva? ¿Y qué hay de la influencia de la tradición? El cónclave está cargado de rituales y procedimientos centenarios. Spinoza era crítico con la tradición cuando ésta se convertía en un obstáculo para la razón, pero también reconocía su poder para dar cohesión social. ¿Cómo evaluaría el peso de la tradición en el cónclave? ¿La vería como una fuerza estabilizadora que garantiza la continuidad y la legitimidad, o como una inercia que impide la adaptación necesaria a los tiempos modernos y el ejercicio libre de la razón por parte de los electores?
¿Dónde está el límite entre el respeto saludable por la historia y la sumisión acrítica a costumbres obsoletas? ¿Puede un proceso tan anclado en la tradición elegir eficazmente a un líder para una institución que enfrenta desafíos radicalmente nuevos en el siglo XXI? ¿Cómo abordaría Spinoza la cuestión del secreto bancario vaticano o las finanzas de la Iglesia, temas que a menudo emergen como sombras en el trasfondo de los cónclaves? ¿No vería la opacidad financiera como un terreno fértil para la corrupción y la lucha por el poder, impulsadas por el conatus individual o grupal de acumular recursos y seguridad? Argumentaría que la falta de transparencia en las finanzas es incompatible con un gobierno racional y justo, ya que impide el escrutinio público y facilita el abuso. ¿Podría la elección de un papa estar influenciada por facciones que buscan proteger o promover ciertos intereses económicos dentro de la curia? ¿Es la supuesta espiritualidad del cónclave inmune a las crudas realidades del dinero y el poder que Spinoza analizó con tanta agudeza en las sociedades seculares? Reflexionemos sobre la idea de representación. ¿A quién representan los cardenales en el cónclave? ¿A Dios, a la Iglesia Universal, a sus diócesis de origen, a ciertas corrientes teológicas o políticas? Spinoza era escéptico respecto a la representación política perfecta, pero ¿cómo analizaría este sistema particular? ¿No señalaría la enorme desproporción entre el número de cardenales europeos, especialmente italianos, y los de otras partes del mundo donde reside la mayoría de los católicos? ¿Vería esto como un déficit de representatividad que socava la legitimidad del proceso y del líder elegido? ¿Es el cónclave un mecanismo que perpetúa una visión eurocéntrica de la Iglesia, dificultando que las preocupaciones y perspectivas del sur global tengan un peso adecuado en la elección del líder máximo? ¿Y qué diría Spinoza sobre el papel de los medios de comunicación modernos en la configuración del cónclave y la percepción del Papa? En su época, la información circulaba lentamente. Hoy, el cónclave es un evento mediático global, con expertos, vaticanistas y especuladores analizando cada gesto, cada rumor. ¿Vería Spinoza en esta cobertura mediática una herramienta para una mayor transparencia y escrutinio público, algo potencialmente positivo? ¿O la vería principalmente como un amplificador de la imaginación, la superstición y las pasiones colectivas, generando expectativas irreales, simplificando cuestiones complejas y convirtiendo la elección en un espectáculo más que en un proceso de deliberación? ¿Cómo influye la presión mediática en los propios cardenales? ¿Les induce a actuar de ciertas maneras, a elegir un candidato mediático o a evitar decisiones impopulares? Finalmente, ¿qué nos diría Spinoza sobre la búsqueda misma de un papa? ¿Es la necesidad de un líder único y centralizado una fortaleza o una debilidad inherente a la estructura de la Iglesia Católica? ¿Refleja una necesidad humana universal de autoridad y guía? ¿O es una construcción histórica particular que podría ser diferente? Spinoza, aunque analizó la monarquía, parecía preferir formas de gobierno más colectivas cuando eran posibles. Vería en el papado una concentración excesiva de poder, susceptible de corrupción y alejada del ideal de una comunidad basada en la razón compartida. ¿Podría imaginar una Iglesia católica sin papa o con una estructura de liderazgo diferente, quizás más colegiada o descentralizada? ¿Qué implicaciones tendría tal cambio para la institución y para el proceso de toma de decisiones, visto desde la óptica espinosista de la búsqueda de la paz, la seguridad y las condiciones para la vida racional? ¿Es el cónclave, en su forma actual, la única manera de elegir un líder para esta vasta comunidad global? ¿O es simplemente la forma que ha prevalecido históricamente con todas sus complejidades, contradicciones
y fascinantes ecos de la naturaleza humana que Baruch Spinoza se dedicó a desentrañar. No nos deja su filosofía con más preguntas que respuestas, pero con preguntas mucho más incisivas y fundamentales sobre este antiguo ritual y lo que revela sobre nosotros mismos y nuestra relación con el poder, la fe y la razón. ¿Qué elegiríamos ver? ¿El humo divino o la compleja maquinaria humana en acción?